Vamos a ir a la palabra del Señor, por favor, en el Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27, porque quiero compartir con la iglesia un sermón un poco raro. Le decía yo ayer al Señor, esto está un poco raro, pero creo que puede salir bonito, porque es la palabra del Señor. Amén. Salmo capítulo 27, versículo 4, nueva versión internacional actualizada. Actualizaron la nueva versión, yo no me había dado cuenta, estaba trabajando con la anterior. Pero hoy quiero mirar las dos versiones. Salmo 27, 4. Me gustaría pedirle a la iglesia que me acompañen en la lectura y que oremos al Señor para que hable a nuestro corazón. Podemos leer el Salmo capítulo 27, versículo 4, por favor, está en pantalla, ¿cierto? Leamos por favor. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. Cierra tus ojos y ora conmigo, por favor. Padre, gracias. Yo quiero alabarte y bendecirte, porque esta es tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Libera hoy, Señor, nuestro corazón de todo prejuicio, de toda atadura, de todo engaño, de todo temor. Que tu palabra nos acerque cada vez más a ti, Señor. Yo te doy gracias por el propósito que has colocado en mi corazón de hacer una serie que tenga o que dé alcance al propósito que tenemos para este año 2023, al templo otra vez. Gracias, Señor, por cada persona que está acá en el templo o que está desde su casa conectada para este servicio. En el nombre del Señor Jesús te encomiendo mi vida y te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Miren ustedes una primera frase de este versículo que me encantó. El salmista dice: una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. Antes de ver qué es lo que le pide y qué es lo que persigue, quiero que veamos lo que significa orar y actuar. ¿Cuál es la teología integral? La que nosotros predicamos. Orar y actuar, creer y hacer, convertir en vivencia la creencia. Fíjense cómo lo plantea la palabra. Una sola cosa le pido al Señor y es lo que ¿qué? Lo que persigo. Lo que nosotros pedimos debemos perseguir. Amén. Lo que nosotros le pedimos al Señor debemos hacerlo. A veces oramos y nos quedamos solo en la oración. Ahora, el salmista le está pidiendo al Señor y persigue habitar en la casa del Señor todos los días de su vida. Escuche esto: habitar en la casa del Señor, ¿qué? Todos los días de su vida. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? El salmista ora y actúa. Yo le pido al Señor habitar en su casa todos los días. Entonces, ¿qué hace el salmista? Va todos los días a la iglesia. Para que entiendan lo que quiero compartirles. Si yo le pido algo al Señor, pues debo actuar en consecuencia. El salmista dice: yo pido y actúo habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. Miren qué texto tan bonito. Para contemplar la hermosura del Señor. Quiero recordar lo que predicamos hace 8 días. En el Antiguo Testamento Dios había decidido habitar, su presencia habitaba en el templo o en el tabernáculo. Él lo decidió de esa manera. Como ese era el lugar donde Dios estaba, entonces las personas, para tener una cita con Dios, ¿a dónde iban? Al templo. Y en el templo te contempla la hermosura del Señor, dice el salmista. Pero dice la palabra del Señor: y buscar orientación en su templo, buscar orientación. Hoy vamos a tener un sermón un poco extraño. ¿Y cuál es? Vamos a ver este versículo en 7 versiones de la Biblia. En 7 versiones. Y de allí vamos a sacar cada punto del sermón. Punto número 1. ¿Para qué voy al templo? Para buscar orientación, dice el Salmo. Para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo.
Cuando nosotros venimos a la iglesia, debemos traer este propósito: pedirle a Dios dirección, pedirle a Dios orientación. Yo sé que hay muchas personas que llegan a la iglesia pidiéndole a Dios que le hable. Señor, háblame. Y Dios habla de manera extraordinaria, porque es la palabra de Dios. A todos nos habla, aunque sea de formas distintas. Cuando nosotros venimos a la iglesia a buscar la orientación de Dios, no hay como la iglesia para pedirle a Dios que nos dé orientación. No hay como Dios para que nos diera orientación en nuestro camino. Mira lo que dice el Salmo 32, versículo 8, por favor. Salmo 32, 8. El Señor dice, diga conmigo, el Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. ¿No le parece hermosa la palabra del Señor? ¿Quién es el que instruye? ¿Quién es el que muestra el camino? Es el Señor. El salmista dice: yo voy a ir al templo a buscar orientación en mi vida, a buscar que Dios me dirija. Las enseñanzas que damos en la iglesia, los sermones cada domingo, los discipulados que hacemos los miércoles, los grupos de trabajo, todo tiene el objetivo de instruir al pueblo de Dios con la palabra de Dios. El Señor dice: yo te instruiré. ¿Estás por tomar una decisión? Búscalo. ¿Estás por decidir algo en tu vida relacional, económica, laboral, tu futuro? Dios dice: yo te instruiré y te mostraré el camino. Yo te daré consejos, yo velaré por ti. El salmista va al templo a buscar orientación de parte de Dios. No voy a dar un solo paso sin que Dios me confirme. La consejería bíblica tiene también ese propósito que damos en el templo. Aconsejamos a las personas bíblicamente, los grupos de trabajo, la palabra. ¿Para qué vamos al templo? Para buscar orientación. Muéstrame, instrúyeme, guíame. Salmo 27, 4, en la nueva versión internacional en la que yo estaba trabajando, mira lo que dice: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Recrearme en su templo. ¿Para qué vamos al templo, a la iglesia? Para recrearnos en Dios. Estuve viendo la definición de recrear. ¿Saben cuál es? Disfrutar haciendo determinada cosa, en especial hacerlo con detenimiento y detalle para saborear y conseguir mayor placer. Eso es recrearse, hacer las cosas con detalle, con profundidad. Recrearse en el templo es disfrutar de estar en la presencia de Dios. Amén. El salmista dice: yo voy a ir al templo, yo oro y voy a perseguir ese propósito, porque en el templo yo me recreo con Dios. En el templo yo estoy feliz en la presencia del Señor. Yo profundizo en mi relación con Dios, yo descanso. Venimos al templo para recrearnos en el sentido del que estamos hablando. El Salmo 37, 4, miren lo que dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos ¿de qué? De tu corazón. Anhela estar con Dios y Él te va a conceder los deseos del corazón. El salmista ora a Dios y persigue un propósito: poder ir al templo para recrearse en la presencia de Dios. Cuando nos deleitamos en el Señor nos concede los deseos de nuestro corazón. Venimos a la iglesia entonces para recrearnos en el Señor, para descansar en Él, para deleitarnos en Dios y en su palabra. Y hay cosas que a uno como pastor lo impactan. Nosotros habíamos dicho desde noviembre que los jóvenes de Pulso y de Eco debían estar acá en el templo con nosotros,
Porque la recreación del templo no es sacar un balón para jugar fútbol como algunos se imaginan. Este es un campus hermoso. De hecho, ahora vamos a jugar, ahora vamos a sacar un balón y a jugar fútbol. Pero después de recrearnos en el Señor. Amén, iglesia. A mí me impactó, hace 8 días los jóvenes de Pulso estaban acá. Y yo volteaba a mirar y ahí los veía. De un momento a otro ya no estaba ninguno. Y yo, ¿y para dónde se fueron? Si es que estamos en el templo. A veces no entendemos la profundidad de esto. Si nosotros como adultos no le enseñamos a nuestros niños, a nuestros hijos a valorar lo que hacemos en el templo, ¿por qué ellos tendrían que venir entonces al templo? Yo sé que escuchar a predicar al pastor para los niños debe ser muy aburridor, pero es un periodo transicional donde aquí deben estar los jóvenes de Pulso y de Eco para aprender lo que estamos predicando. Amén. Me preocupa mucho, a veces creo que es falta de autoridad de parte de los padres para enseñarle a sus hijos, para guiarlos en el camino del Señor. Ahora vamos a sacar el balón y prepárense porque vamos a tener una tarde deportiva espectacular, pero todo en su momento. Amén. Recrearnos en el templo, dice el salmista, es disfrutar de la presencia de Dios. Yo no sé y no creo que haya un momento más especial en la semana que este, porque lo anhelamos todos, de eso estoy seguro. Amén. Porque queremos todos estar acá, compartiendo las enseñanzas, recibiendo dirección y alegrándonos en la presencia del Señor. Salmo capítulo 27, versículo 4, versión Reina Valera del 60. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Estuve tentado a colocarle a este sermón al templo para inquirir, como para generar cierta expectativa. Hablemos un poco de las versiones y traducciones de la Biblia. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Son sus lenguajes originales. Lenguajes originales. Hebreo y arameo el Antiguo Testamento y griego el Nuevo. Así fue escrita, lenguajes originales. La Biblia no fue escrita en español. No existe una Biblia original en español, eso no existe. Existe una Biblia original en hebreo, arameo y griego. Pero existen unas traducciones bíblicas. Las traducciones bíblicas han sido el esfuerzo de los hombres por acercarse al texto, a lo que escribieron los autores originales. Para eso se toman unas escrituras base, que son la compilación o la recopilación de manuscritos bíblicos, de aquellos manuscritos. No existen ya los originales en los que se escribió la palabra de Dios, pero sí existen copias que se conocen como manuscritos. Ese compilado de manuscritos es el que utilizan las sociedades bíblicas y han utilizado las personas que han querido traducir la Biblia a sus diferentes idiomas. Por los años 1500 hubo alguien que quiso traducir la Biblia, que fue Casiodoro de Reina. Casiodoro tradujo la Biblia de los elementos con que contaba al español. Y después un señor de apellido Valera le corrigió y por eso se llama Reina Valera. Esa Biblia fue traducida en los años 1500, se llamaba la Biblia del Oso. A partir de ahí se han venido traduciendo muchas versiones de la Biblia al español, al inglés, a todos los idiomas. Nosotros tenemos un texto oficial en la iglesia que es la Nueva Versión Internacional de las Sagradas Escrituras, un esfuerzo de sociedades bíblicas que durante más de 20 años trabajaron para traducir la Biblia al español. Y pastor, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Quién conoce la palabra inquirir? Que sea capaz de definírmela y decir, inquirir es esto. Ese era el español de hace mucho tiempo.
Ahora las traducciones y los lenguajes van cambiando. Y hay algo muy interesante cuando quiere uno hablar de traducciones bíblicas. Cuando el señor Reina y el señor Valera tradujeron la Biblia, tenían una base escritural para hacerlo. Hoy hay una base mucho más exhaustiva. Hoy quien quiera traducir la Biblia cuenta con manuscritos más antiguos de los que habían en la época de Reina y Valera. Porque el descubrimiento de las cuevas del Qumran en 1949 o 47 trajo mucha luz a la escritura. Manuscritos más antiguos de los que había. Las Biblias modernas hoy se traducen con manuscritos mucho más anteriores y más fidedignos de los que habían cuando ellos tradujeron la Biblia. Por eso hay un cambio en el lenguaje, pero el mensaje no cambia. Amén. Cambia el lenguaje, pero no cambia el mensaje. ¿Para qué venimos al templo? Para inquirir a Dios. Significa indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo. Venimos al templo para indagar acerca de Dios, para averiguar sobre Dios, para examinar cuidadosamente. La palabra hebrea es la palabra bakar, que significa reconocer, buscar, inspeccionar, pero también admirar. Eso significa inquirir, tiene el sentido de profundizar, de conocer detalladamente. Por eso la Nueva Versión Internacional traduce buscar orientación. Necesito conocer a Dios más profundamente, es el sentido de este texto. Y para eso voy a la iglesia. Amén. Porque necesito conocerlo más. Necesito conocer mejor a Dios. Necesito escudriñar a Dios. Esta misma palabra aparece en Esdras capítulo 7 versículo 10. Esdras 7:10 en la versión Reina Valera dice: porque Esdras había preparado su corazón. Miren esto tan hermoso. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para profundizar en Dios, para profundizar en su palabra, para escudriñar la ley y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Quién era Esdras? Un sacerdote. Y ese sacerdote, esta persona, había preparado su corazón para profundizar en la ley del Señor. Veámoslo en Nueva Versión Internacional, Esdras 7:10. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor. ¿Ven la diferencia en los lenguajes? Si yo leo inquirir, me quedo inquieto. Pero si leo que se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas, puedo comprender de qué se trata. Venimos a la iglesia para inquirir, para profundizar en nuestra relación con Dios y nuestro conocimiento acerca de Dios. Para eso venimos a la iglesia. Venimos a buscar su dirección. Venimos a recrearnos en Él, a disfrutar de estar en su presencia. Venimos a profundizar en nuestra relación con Dios. Amén. Creo que no hay un mejor lugar que el templo para profundizar, para estudiar. Ahí está el Instituto Bíblico, matrículas abiertas. Salmo 27, versículo 4, la Biblia de las Américas. Otra buena traducción. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Para meditar. ¿Para qué venimos a la iglesia? Para meditar en Dios. Y les voy a compartir qué significa meditar. Meditar significa pensar y considerar un asunto con atención, con detenimiento, para estudiarlo. Considerar un asunto con nuestra mente, comprenderlo bien, formarnos una opinión para poder tomar una decisión. Por eso meditamos en algo.
La meditación bíblica no tiene nada que ver con las doctrinas orientales como el yoga y este tipo de cosas que están por fuera de la palabra. Porque la meditación oriental es dejar la mente en blanco. Cosas como esas. Eso no tiene nada que ver con el judeocristianismo. El ejercicio de meditar la palabra es pensar en la palabra. Y cuando yo pienso en la palabra, me quedo pensando en ella, porque hago mi devocional por la mañana. Esa palabra se pone en mi corazón. Amén. Si yo me quedo meditando en ella. Fíjense ustedes, yo me quedé meditando toda la semana en la frase de Spurgeon que les compartí, que Juan Diego Muñoz nos transmitió a algunos. Instruye al niño en el camino correcto, pero asegúrate de que estás andando en él. Yo me quedé pensando toda la semana en eso, porque ese texto está basado en Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿A qué venimos a la iglesia? Para meditar en las cosas del Señor, para pensar profundamente en la palabra. El sermón se da para que la iglesia medite en él. Amén. La palabra se enseña para que su pueblo, el pueblo de Dios, medite en la palabra, piense en ella. Y miren el Salmo 104, versículo 34, por favor, que fue un texto muy lindo que encontré para este punto. Salmo 104, 34. Quiera Él agradarse ¿de qué? De mi meditación. Yo, por mi parte, me alegro en el Señor. Usted va a leer el Salmo 104 en casa. El salmista en el Salmo 104 comienza a desarrollar unas ideas puntuales, particulares, y termina diciendo: quiera Dios agradarse en lo que estoy pensando, que lo que estoy pensando es lo correcto, que Dios se agrade de lo que yo estoy meditando, de lo que yo estoy pensando. ¿Saben qué significa eso? Que Dios se agrade de nuestros pensamientos. ¿Para qué venimos a la iglesia? Para meditar en Dios, para meditar en su palabra, en las cosas del Señor. Porque cuando yo pienso profundamente en las cosas, entonces estas cosas bajan a mi corazón y se vuelven vida. Algunas personas piensan equivocadamente que nuestra fe no puede ser pensada, y eso sí que es un grave error. Muchos se imaginan que nuestra fe es un salto al vacío, y en verdad que la fe significa avanzar de la mano del Señor confiando en Él, pero nuestra fe puede ser pensada porque Dios nos dio inteligencia, amén, nos dio capacidad de razonar. Se sorprenderían ustedes cuando vamos a mirar desde la apologética, que es la defensa del cristianismo, cómo la ciencia y la fe van de la mano. Cómo cuando uno quiere ver, por ejemplo, el cuerpo humano y cómo la ciencia define la biología, la fisiología, todo lo que habla acerca del cuerpo humano es lo que uno ve en la Biblia. Eso fue lo que Dios creó. Nuestra fe puede ser meditada, pensar en las palabras de Dios, y quiera Él agradarse de nuestra meditación. Amén. Quiera Él agradarse de lo que nosotros estamos pensando. Salmo capítulo 27, por favor, versículo 4. Reina Valera de 1995. Sigamos hablando un poco de las versiones bíblicas. La primera versión que tradujo don Casiodoro de Reina fue la Biblia del Oso. Pero de ahí para acá esta versión ha tenido muchas revisiones. Ha sido revisada una y otra vez para darle ajuste al lenguaje. La versión de 1960 es una versión muy común de Reina Valera. Muchos nacimos al cristianismo con esa versión. Yo todavía me sé versículos de la Reina Valera del 60. Bueno, ya me sé los versículos, la mayoría en Nueva Versión Internacional, y la acabaron de actualizar. Me dejaron mirando para el cielo. En 1995 hubo otra revisión de la Reina Valera, de la Reina Valera. Miren lo que dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Y qué? Buscarlo en su templo. ¿Para qué venimos a la iglesia? Para buscar a Dios. Para buscar a Dios. Buscar significa hacer lo necesario
por encontrar o hallar algo. Hacer lo necesario. Venimos a la iglesia para buscar a Dios, para encontrarnos con Dios. Jeremías 29:13, un texto que me encanta. Jeremías 29:13, mira lo que dice la palabra del Señor. Me buscarán y me encontrarán. Dígame, buscarán y me encontrarán. ¿Cuándo? Cuando me busquen de todo corazón. Bueno, el versículo siguiente, el 14, dice: me dejaré encontrar. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Para qué venimos nosotros a la iglesia? Venimos para pedir orientación, porque sabemos que a través de la palabra el Señor nos va a orientar. Venimos a descansar en Él, a deleitarnos, a recrearnos en el templo. Venimos también a inquirir, es decir, a profundizar, a meditar, pero venimos a buscar a Dios. Nuestro objetivo al venir a la iglesia es encontrarnos con Dios. Amén. Podemos encontrarlo en cualquier parte. Lo aclaré el domingo pasado. Dios está en todas partes. De hecho, el Señor Jesucristo nos enseñó a entrar en nuestra habitación de manera privada. No necesitaríamos venir al templo para encontrarnos a Dios. Amén. Pero este es un lindo lugar para encontrarlo. Esto es un lindo lugar para encontrarlo. La Biblia dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿A qué venimos a la iglesia? Iglesia, a buscar a Dios, porque queremos un encuentro con Dios, y a través de la alabanza, a través de la palabra, a través del mover del Espíritu Santo, Dios nos permite tener un encuentro vivo con el Señor. Yo quiero animar a la iglesia a que todo esto que Dios nos está permitiendo entender nos sirva para dar un paso decidido y decisivo de volver al templo. Vamos a comenzar nuestros ayunos, los congregacionales. El 11 de febrero tendremos el primer ayuno. Será un tiempo maravilloso para soltar cargas en el Señor, para encontrarlo, para recibir dirección. Quiero animarlos entonces para este tipo de actividades y a todos los servicios en general. Veamos el Salmo 27:4, por favor, en la Reina Valera contemporánea, una revisión adicional a la Reina Valera. Miren cómo la Biblia ha venido siendo revisada, traducida, para que la podamos entender. Le he pedido al Señor y solo esto busco: habitar en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. Solazarme en su templo. ¿Usted sabe qué significa solazarnos? Venimos para solazarnos en Dios, es decir, para descansar en el Señor. El solaz es el placer, entretenimiento y descanso de las actividades habituales. Atentos a la definición de solaz: placer, entretenimiento y descanso de las actividades habituales. ¿Sabes para qué venimos a la iglesia? Para descansar de las actividades habituales. Amén. Descansamos cuando estamos en la presencia del Señor. Descansamos cuando nos venimos a la iglesia. Les compartía testimonios de cómo muchas veces venimos a la iglesia cargados, en el sentido de nuestras preocupaciones interiores, anímicas, emocionales. ¿Y cómo salimos de la iglesia la mayor parte de veces? Tranquilos, descansados. El solaz, venimos a solazarnos al templo. Es una expresión hermosa, a cambiar las actividades de la semana. Cuánto trabajo, cuánta actividad de estudio, y venir a la iglesia para descansar de todo eso. Como dicen por ahí, salirnos del mundanal ruido y concentrarnos para profundizar en Dios y descansar en Él. Vean el Salmo 62 conmigo, por favor. Salmo 62:1. Salmo 62:1. Solo en Dios haya descanso, ¿qué?
mi alma. El solaz. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Nuestra alma se cansa, no solamente nuestro cuerpo. Físicamente podemos cansarnos, pero es que nuestro interior también se cansa. Las presiones de este mundo, las preocupaciones, las relaciones, las circunstancias por las que atravesamos hacen que nuestro ser interior se canse. Y venir a la iglesia para buscar ese solaz, para solazarnos en el Señor, eso era lo que el salmista quería. Uy, yo me quiero salir de todo esto, voy a ir a la presencia de Dios, al templo, porque yo sé que allá descanso. ¿Hay alguien que descansa cuando viene a la iglesia? Fíjate el propósito tan hermoso que Dios tiene cuando dice: vuelvan al templo, regresen. Hay descanso en la presencia del Señor cuando estamos acá en la iglesia. Venimos a descansar en el Señor. Y el último texto, la versión Dios habla hoy. Vamos a mirar Salmo 27:4, versión Dios habla hoy. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Para adorarlo, dice la versión Dios habla hoy. ¿Saben qué es adorar? Es rendir culto, es reverenciar. Puedes hacer eso en cualquier lugar, pero creo que ninguno como el templo, como la iglesia, para reverenciar y adorar al Señor. Amén. Para tener un ambiente especial, porque ese es el tema con el templo. En el templo hay un ambiente especial. Y quiero compartir algo que el Espíritu Santo me está colocando. Una de las cosas que más me gusta hacer como pastor es bendecir las uniones conyugales, bendecir los matrimonios. Es una de las cosas que, no sé, hay cosas que Dios coloca en el corazón que son extraordinarias. Si algo me gusta a mí hacer de mi pastorado es ministrar los matrimonios. De tal manera que Dios me ha dado la oportunidad de bendecir muchas uniones. Ustedes no se imaginan en dónde hemos estado bendiciendo matrimonios. Yo he estado en restaurantes, he estado en fincas, he estado en donde no he estado. Un día una pareja se casó. Oiga, a mí me han pasado unas cosas. Yo tengo en el corazón, y tal vez lo hemos hecho con broma, Fabio, el director de alabanza de Casarroca, Medellín, Saray, hemos sido compañeros de ministración, y yo les dije: vale la pena escribir un libro de todo lo que nos ha pasado en los matrimonios. Llegamos a una finca espectacular, hermosa. Vamos a empezar a ministrar y el vecino comienza con la música popular, hermano. Oiga, ¿quién se concentra para bendecir un matrimonio así? Con el rey del despecho allá al otro lado, pero a todo volumen. No se imaginen qué fue. Y yo: Padre, me voy para un restaurante en el poblado, porque las parejas dicen: pastor, me casarías en tal parte. Comienza a llover y no estaban preparados. Ponen un plástico y yo tenía una burbuja de agua aquí. ¿A qué hora se suelta esto y termino yo lavado? Ustedes no saben lo que nos ha pasado ministrando. Viajé ahora en enero, el diciembre 21 a Bogotá, para bendecir una unión, un lugar impresionante en el Rosal, sí, un municipio que se llama el Rosal, ahí cerca en Cundinamarca. Tenían todo preparado al aire libre. Les dije desde el principio: necesitamos un plan B por si llueve. Llegamos, estaba espectacular. Comienza a llover. La gente con paraguas, los novios con paraguas. Una cosa absurda. Eso no se presenta en el templo. Amén. El ambiente espiritual que hay en el templo para ministrar un matrimonio es único, porque es un lugar de adoración. Porque aquí no llegamos a un restaurante donde quién sabe qué se hizo, o la parranda de la noche anterior para casar una pareja. No, este es un lugar dedicado a la adoración al Señor. Amén. Si te vas a casar, este es el lugar. Este es el lugar para hacerlo, para que tengamos un ambiente espiritual adecuado.
Espiritualmente las cosas son increíbles. Y no quiero contarles lo que nos ha venido pasando con mascotas. Porque ahora los animalitos se han convertido en parte esencial de nuestra vida. Tengo pendientes 3 sermones, a mí no se me olvidan, yo tengo anotado. El diseño divino del reino animal, voy a predicarlo pronto. Hemos dicho que los animales dominan al hombre a través de los sentimientos. Pastor, ¿será que puedo llevar al perrito de pajecito? Yo no me río porque es cierto lo que les estoy diciendo. Y con respeto, pues llévelo, pero amárrelo. ¿Sí? Un día estábamos ministrando con Fabio, con Saray, y había un perrito. El perrito era el pajecito. Y la administración nuestra tiene que ver con una liturgia y con canciones de alabanza. El bendito perro estaba por todo lado. A uno le tocan unas cosas. Yo no sé uno por qué acepta esas cosas. De verdad que Jesucristo. El domingo pasado, no me voy a olvidar que estoy hablando de la historia del perro. El domingo pasado vino una familia con otra familia invitada. Entonces los saludé allí, una familia que venía de Barranca Bermeja, amigos de Hildo y Ailsa. Entonces me fui a saludarlos y me presentaba una familia numerosa y había una niña de 3 años por ahí y venía con un paquetico de dulces. Entonces yo la saludé a todos y la niña se me vino y me dijo: ábrelo, ábremelo. Ese fue el saludo de ella. Oiga, y le abrí el paquete de dulces sin consultar con los papás. Y cuando lo abro, ¡ay, no se lo abra! Todos le estábamos diciendo que no. Le dije: se aprovechó de mi corazón de pastor. Se aprovechó de mi corazón. Qué vergüenza con esta familia. A veces uno el corazón le gana y termina admitiendo unas cosas que no debería admitir. Entonces estamos en la administración del matrimonio y tenemos las canciones. Entonces digo, el grupo de alabanza ha preparado unas canciones especiales. Vamos con esta. Y arranca Fabio con el teclado. Y el teclado no funciona, el bendito perro había desconectado. Se orinó en los zapatos de uno de los miembros de alabanza o cerquita. Algunos piensan que el oficio de pastor es fácil. Que Dios los bendiga. Esas cosas no ocurren en el templo. Amén. Porque este es un lugar dedicado para adorar a Dios. Este año tenemos varios matrimonios y va a ser una hermosura. Empezamos con el de Alejandro y Leida ahora en marzo, que va a ser una belleza acá. Que Dios los bendiga. Qué hermoso. Adorar es rendir culto, es reverenciar a Dios. Venimos a la iglesia a reverenciarlo. Miren lo que dice Hebreos 10, por favor, 28-29. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos ¿qué? Agradecidos. Dios nos está dando muchas bendiciones, iglesia, amén. Espiritualmente, claro, por supuesto. El cielo es nuestro gracias a la obra de Cristo. Todas las bendiciones que Dios tiene, pero físicamente también, materialmente. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud. ¿A qué nos debe llevar la gratitud? Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. ¿Cómo le agrada al Señor? Con temor reverente, con respeto. Con respeto. Adoramos a Dios con respeto. Créanme que yo, después de tantos años de estar predicando la palabra, de haber sido llamado por el Señor a hacerlo, todavía me paro acá y me tiemblan las piernas. Porque yo sé que es el Señor el que me ha llamado. Amén. Que es para Dios que cantamos, que es para Dios, es la palabra de Dios. Dice: adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es ¿qué, iglesia? Fuego
consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es un asunto muy serio, muy serio. En verdad que valdría la pena que nosotros recabáramos en eso, la seriedad que significa la presencia, la persona de Dios. Es cercano, es amigo, es padre, es hermano, pero es Dios, iglesia. Amén. Y a Dios hay que respetarlo y reverenciarlo. Esa es la manera en que nosotros debemos venir al templo a adorar a Dios. Bueno, Salmo 27, versículo 4, analizado desde 7 versiones de la Biblia. Número 1, venir al templo, a la iglesia, para buscar orientación. Guíame, Señor. Dirígeme mis pasos, dirige mi camino. Utiliza al pastor, Señor, en la palabra. Pastor, el Señor me habló a través tuyo, me dicen las personas. Dios me contestó en el sermón. Pastor, si vieras, venía preguntándole algo a Dios y preciso lo que tú dijiste. Ayer en el curso de ADN se me acercó una persona. Me dijo: pastor, todo lo que enseñaste en el curso es lo que yo necesitaba escuchar. Esas son cosas de Dios. Amén. Venimos al templo a buscar la orientación de Dios. El Señor es el que nos aconseja. Pero venimos a recrearnos. Significa disfrutar de la presencia de Dios, a deleitarnos en el Señor. Si nos deleitamos en Dios, Dios nos va a bendecir. Si venimos a la iglesia a deleitarnos, levantamos nuestras manos en la alabanza, nos gozamos en la palabra, estamos felices en el servicio, Dios nos bendice. Venimos, número 3, a inquirir. Para inquirir a Dios es indagar, averiguar, profundizar en nuestra relación con Dios. A eso venimos a la iglesia, para ver con mayor profundidad, conocer detalladamente a Dios y a su palabra. Venimos para meditar en las cosas de Dios, para pensar en Él, pensar en la palabra profundamente. No pensamientos someros, no pensamientos simples, pensamientos que sean profundos acerca de Dios. Venimos a buscarlo. ¿Hay alguien que haya venido a buscar al Señor esta mañana? A buscarlo. Señor, quiero encontrarme contigo. Dile: quiero encontrarme contigo, Señor. Quiero encontrarme contigo. Venimos a solazarnos en el Señor, es decir, a descansar de las actividades cotidianas, habituales. Y número 7, venimos a adorar a Dios. Volvamos a Nueva Versión Internacional, Salmo 27, 4 y 5. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. Porque en el día de la aflicción, versículo 5, Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Venimos a la iglesia porque sabemos que la vida no es fácil, que enfrentamos dificultades, pero aún en el día de la aflicción Él nos resguarda. ¿Cómo nos gusta estar en la iglesia? Porque encontramos ese resguardo de Dios. Como que nos sentimos seguros, protegidos. En su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá. Voy a predicar sobre el tabernáculo, que es una predicación interesante para entender lo que era el tabernáculo y cómo se convierte en tipología de nuestra relación con Dios. Todo lo que en el pasado Dios ordenó que se hiciera. Y me pondrá en alto sobre una roca. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Dios se encarga de respaldarnos. Amén. ¿Por qué el Espíritu Santo está diciendo a casa sobre la roca regresen al templo? ¿Por qué? Dios no se equivoca, iglesia. Debemos venir con esta actitud y Dios va a glorificarse cada día en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos y de acuerdo a la palabra que el Señor nos ha dado, dile: Señor, vengo a buscar orientación a mi vida. Me gusta estar acá, Señor, porque sé que hablas a mi corazón. Y a través del ambiente que tú mismo creas,
con tu espíritu a través de la bendición de estar acá, de compartir. Tú, Señor, nos orientas, tú nos guías. Gracias, sé que has hablado al corazón y que de manera distinta hablas al corazón de cada persona cuando estamos en la iglesia. Yo quiero darte gracias por eso. En Cristo Jesús, que la iglesia comprenda lo hermoso que es buscar instrucción de ti, de tu palabra. Gracias porque venimos a recrearnos en ti, Señor. Qué concepto más glorioso, qué concepto más maravilloso, venir a recrearnos, a disfrutar de estar en tu presencia, a deleitarnos en ti, porque tú vas a concedernos los deseos de tu corazón. Venimos, Señor, a la iglesia a profundizar en ti, a inquirir. Señor, yo te pido por una iglesia que no se quede en la superficie. Te pido por una iglesia que no se quede, Señor, en la superficie. Te pido por ser un pastor y tener una iglesia que profundice, que vaya más allá, que se sumerja en las aguas de tu conocimiento, de tu palabra, de tu espíritu. Que para nosotros el cristianismo no sea una religión. Rechazo esa posición en esta iglesia y te pido por tener gente íntima contigo, Señor, por ser un pastor de intimidad contigo y personas de intimidad, de profundidad, que inquieran, Señor, que averigüemos, que examinemos cuidadosamente. Gracias, porque eso es lo que va a pasar este año en la iglesia. Te pido por meditar en ti, Señor, venir a meditar, a colocar mi vida a la luz de tu palabra y pensar si lo que estoy haciendo se compadece con lo que tú quieres, si la forma como vivo, si lo que yo hago, lo que practico, lo que pienso es lo que tú quieres, Señor. Que podamos venir a meditar en ti, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y venimos a buscarte porque queremos tener un encuentro contigo. Yo quiero encontrarme contigo, Señor. Gracias, yo te necesito. Vengo a buscarte, Señor. Tu palabra dice: me buscarás, Hernán, y me encontrarás. Cuando me busques de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a venir al templo, a solazarnos, a descansar de las actividades cotidianas. Gracias te doy porque en verdad que este es un propósito hermoso en nuestra iglesia. El mismo campus que nos has dado, Señor, por ahora en arriendo, más adelante en propiedad, nos sirve para esto. Gracias, Señor. Yo te alabo porque si es tu perfecta voluntad, tú nos permitirás, Señor, seguir acá como propietarios en algún momento de este lugar y adorarte a ti, Señor. Yo quiero adorarte. Iglesia, colócate en pie, por favor, en esta mañana. Colócate en pie. Con todo el respeto que tenemos por Dios, por su presencia, lo adoramos con reverencia. Sabes que te respeto, Señor. Sabes que tengo respeto por ti. Que la iglesia cada vez más, Señor, comprenda lo que es respetarte, reverenciarte. En Cristo Jesús, perdónanos, Señor. Venimos a adorarte. Venimos a adorarte. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado,
al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. una vez más, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. que tu espíritu. A tu nombre clamaré. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. En ti mis Que tu espíritu me lleve, Señor, más allá. Más allá. En tempestad. Gracias, Señor. Descansaré en tu Que rompa barreras, Señor. pues tuyo soy. Dile una vez más esto al Señor. Hasta el fin. A tu nombre clamaré. Gracias, gracias, gracias. Sí, Señor. Sí, Señor. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder. Venimos al templo a descansar. Venimos al templo, Señor, a solozarnos, a profundizar, a meditar. Gracias, Señor. Que la iglesia comprenda el propósito de este 2023. Gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor. Que la iglesia pueda encontrarse contigo, Señor. Gracias. Ese es el anhelo de mi corazón. Ese es el anhelo de mi corazón, Señor. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo, porque en el día de la aflicción Él me resguardará. En su morada, al amparo de su tabernáculo, me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Gracias te doy, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo. Yo te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros siempre. Y lo que hacemos en el templo nos capacita para la vida diaria. Lo que haces con nosotros hoy aquí, Señor, nos capacita para ir a vivir en nuestras casas. Aquí hay hombres y mujeres, esposos, que están siendo capacitados hoy y cada día, Señor, para hacer los matrimonios que Dios quiere que sea, que tú quieres que seamos. Hay jóvenes, niños. Por alguna razón están los jóvenes de Pulso y de Eco, porque los quieres capacitar, Señor, para ser los hijos que tú quieres que ellos sean. Y eso solo se consigue en el templo. Gracias, Señor. Comprendemos la importancia de venir a la iglesia. Comprendemos la importancia de venir a meditar en ti, a profundizar y descansar. Hoy vinieron personas cansadas, Señor, que se van a ir tranquilas, porque tú les das descanso, porque tú eres su solaz. Gracias, Señor. Hoy, Señor, nos hemos encontrado contigo. Y cada que vengamos al templo vamos a buscar este propósito: encontrarnos, meditar, descansar, recrearnos, hallar dirección. Valoro, Señor, el propósito que nos has dado y la oportunidad de tener la iglesia en el oriente antioqueño, para que mis hermanos y yo
podamos venir, Señor, con alegría cada que tengamos un servicio y posibilidades de venir, Señor, a disfrutar de tu presencia como en ningún otro lugar, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso. Pueden tomar asiento, iglesia, por favor. Que Dios los bendiga. No podemos terminar sin preguntar si hay personas nuevas, personas que vienen hoy por primera vez. Tal vez fuiste invitado y vienes por primera vez. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios los bendiga. ¿Quién más por aquí? Levántame tu mano si vienes por primera vez. Dios los bendiga. Por allá atrás, por acá. Qué bendición. Iglesia, le damos un aplauso al Señor por ellos. Que Dios los bendiga. Quiero pedirles un favor, ustedes que vienen por primera vez. Siempre hacemos esto, Le damos gracias a Dios por ustedes, pero hacemos una oración. Hace 27 años llegué yo a una iglesia como esta por primera vez. Y el pastor Darío Silva preguntó: ¿quiénes vienen por primera vez? Yo levanté mi mano y pidió el favor de que estas personas pasáramos al frente para hacer una oración, para recibir al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de la vida. No es que nunca hayas oído hablar de Dios, tal vez toda la vida lo has hecho. Es que yo no sé si has hecho una oración para decirle: Señor, yo te necesito. Y quiero pedirle a las personas que levantaron su mano que vengan, porque nos vamos a asegurar de que ustedes se van de acá diciéndole: Señor, yo me voy contigo. Vengan acá, por favor, las personas que levantaron su mano. Párate aquí al frente, mirándome a mí, por favor, mirándome a mí. Déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. ¿Hay alguien más allí? Tal vez nunca hiciste una oración para recibir a Jesús en el corazón. Tal vez has oído hablar del Señor y quizá hayas venido a la iglesia, pero nunca le dijiste: Señor, yo te necesito. Yo te abro mi corazón, eso es lo que te estoy invitando. Vengan acá, por favor. ¿Quién más? ¿Quién está ahí sentado que necesita hacer una oración? Cambiar la vida para siempre. Para siempre. Porque eso es lo que Dios hace, cambia vidas. No sé tu condición, no sé tus circunstancias, sé que Dios cambia vidas. No te quedes ahí sentado, sentada. Este es el momento, la oportunidad de hacerlo con el corazón. Tal vez hay alguien en casa y queremos también guiarte. Ustedes que están acá al frente, vamos a tener nuestros ojos cerrados, la iglesia los va a acompañar. Les voy a guiar en la oración. Yo la voy a decir, por favor, repítanla con todo el corazón. Digan conmigo esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Permíteme descansar en ti a partir de hoy. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso. A ustedes que están por primera vez, quiero solamente decirles: esta es su casa. Ya conocen el camino para venir. Vuelvan. Mire todo lo que pasa cuando uno viene a la iglesia. Es que es de verdad que es hermoso.
Hay un espacio en nuestro corazón y en la iglesia para ustedes. Un camino que si quieren caminar junto a nosotros estamos dispuestos para poderlos guiar en ese camino. Esta es su casa. Yo voy a invitarles, después de darles un saludo con John y con Gloria. Ellos están allí, quieren llevarlos, invitarlos al salón de bienvenida. Tienen algo especial para ustedes. Que Dios los bendiga. Esta es su casa. Vayan con John y con Gloria.